Vamos a usar la herramienta consolidar datos. Esta herramienta nos permite hacer una totalización de varias tablas. Tenemos aquí estas tablitas que muestran unas supuestas ventas por trimestre. Tenemos aquí en esta hoja primer trimestre, en esta tablita segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Entonces, con la herramienta consolidar datos vamos a totalizar estas cuatro tablas. Estas cuatro tablas en una sola tabla, totalizando la información que está en ellas, es decir, consolidando la información en una sola tabla. Para ello vamos a agregar una hoja nueva. Vamos a colocarla aquí y le vamos a poner a esta hoja consolidación. Consolidación, y en ella vamos a totalizar las cuatro tablas. La herramienta para consolidar datos está acá en la cinta datos. Es esta, se llama consolidar. Vamos a dar clic en ella y lo primero que Excel nos pide es la función que vamos a usar en nuestra consolidación. Por defecto ya Excel asume que es una suma, ya que esa es la operación habitual al consolidar. Pero si ustedes ven aquí, esto es un listado de diferentes funciones que pueden ser utilizadas en este proceso de consolidar datos. Vamos a dejar la función suma. Aquí en referencia vamos a señalar las tablas a consolidar. Dejamos el cursor acá, nos venimos aquí a la hoja primer trimestre y vamos a realizar esta selección. Vamos a señalar este rango como primer rango a consolidar. Le damos clic a agregar. El rango seleccionado se agrega a esta lista que se llama todas las referencias. Vamos a venirnos aquí a la hoja segundo trimestre. Al cambiarnos a la hoja segundo trimestre ya el rango aparece señalado, porque casualmente pues los datos se encuentran en el mismo lugar en las distintas hojas. Pero esto pues no tiene que ser así siempre, sino que las tablas pueden estar en diferentes lugares y habrá que señalarlas. Como ya está señalada, solo le decimos agregar. Nos cambiamos a la hoja tercer trimestre, sucede lo mismo, ya está señalada, agregar. Nos vamos a la hoja cuarto trimestre, ya está señalada, agregar. De tal manera que deben de estar los cuatro rangos señalados y vamos a activar estas casillas, fila superior, columna izquierda, para que la tabla resultante venga acompañada con los encabezados de fila y columnas de las tablas originales. Vamos a dar clic en aceptar y a Excel me devuelve la tabla resultado de la consolidación. Como hemos hecho uso de la función suma, ¿qué es lo que ha hecho Excel? Excel ha totalizado los datos de las cuatro tablas, es decir, ha sumado respectivamente cada dato de cada tabla, sumando, ya que esta fue la función que se utilizó. Vamos a volver a consolidar acá, pero esta vez voy a habilitar esta casilla que se llama crear vínculos con los datos de origen. Aceptamos y obtenemos una tabla similar, pero esta tabla tiene una diferencia, y es que cualquier cambio que se realice en los datos de cualquiera de las tablas, por ejemplo en la sucursal 2, en automóviles medianos, voy a poner acá 50.000. Entonces ese dato se refleja en la consolidación. Observen que en esta tabla dice 119.414 y acá el dato se ha actualizado al hacer la modificación. En este caso se hizo en la tabla del segundo trimestre. Esta
esta tabla no fue actualizada automáticamente. Esta sí, dado que esta tabla se ha creado con la opción de crear vínculos con los datos de origen. Bien, podemos consolidar, como vimos, podemos consolidar promediando en vez de sumar. Todo depende de la función que utilicemos con la herramienta. Podemos promediar o que la tabla resultado contenga los máximos de todas las tablas, los mínimos, etc. Es bastante sencillo, simple usar esta herramienta de consolidación de datos cuando tenemos varias tablas que queremos unificar realizando una operación. Y estudiantes, esta es la demostración de esta herramienta. Saludos.